con los mosaitos. Este es el de los seguidores del United. Enseguida de los seguidores del Barça. Ahí estamos con la mientras Leo Messi, Samuel Eto'o y el Messi de la posición del Barça, mientras los jugadores están colocados ya de todas las primeras autoridades. Donde está su majestad el rey, donde está el presidente Zapatero. ¡Venga, Barça! Donde están todas las autoridades, todos los bits que van a presenciar esta finalísima de la Liga de Campeones, la finalísima que puede ser un triplete, la finalísima entre los dos mejores equipos del mundo, sin ninguna duda, el Barça y el Manchester, la finalísima entre los dos mejores jugadores del mundo. Que ya ha venido su ceremonia protocolaria y que corona con Andrea Bocelli, también cantando el himno de la UEFA Champions League. A partir de este momento ya los jugadores, los 22 que van a salir al terreno de juego, ya van a ser los protagonistas de la fiesta. Andrea Bocelli recibiendo la felicitación de Michel Platini. Aplaude Silvio Berlusconi. José Luis Rodríguez. Su beneplácito también, una fantástica interpretación. Ahora llega la interpretación del fútbol de Europa. La interpretación del mejor fútbol del mundo. No sé a vosotros, saludad por semana, para que vaya bien para mí todo esto que acabo de vivir, ya me acuerdo los pelos de punta. La verdad es que fantástico toda la coreografía, el ambiente, por parte de los dos equipos es sensacional y lógicamente nosotros que somos del Barça además, pues lógicamente pues como dices tú, pues con mucha ilusión, con muchas ganas y ojalá el Barça sea capaz de mantener ese nivel que ha demostrado durante todo el año. Yo tengo que reconocer que estoy bastante emocionado porque cualquier jugador profesional en estas circunstancias yo creo que está viviendo el momento más fácil de su carrera, lo que mejor que le puede pasar a los jugadores para la final de la Champions League y bueno, estos momentos que nosotros hemos vivido de verdad son muy indescriptibles y ojalá pudiéramos estar en el terreno de juego, no puede ser, pero desde luego muy emocionado por lo que supone la final y por el espectáculo que estamos viendo. Ahí tienen a los dos capitanes, vaya dos futbolistas, Carles Puyol, el capitán del Barça, Ryan Giggs,